Bueno, tengo entendido que ahí tendrían que estar viendo en pantalla la presentación. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con el módulo actual y dentro de lo que es el capítulo de la diabetes, habíamos arrancado con los conceptos generales, con las definiciones, con la clasificación a grandes rasgos, eh, con los métodos, bueno, con la exploración clínica, los síntomas, signos y síntomas típicos del paciente diabético, recordar las 4P. Eh, y también habíamos hecho como una mención especial de lo que es la diabetes para la salud pública y lo que es la diabetes dentro del abanico de patologías que son conocidas como como el síndrome metabólico. Posteriormente, entonces, la clase de complicaciones agudas y lo que hoy nos toca, que es complicaciones, las complicaciones crónicas de de la diabetes. ¿Por qué no puedo pasar la diapositiva? Bueno, con respecto a las complicaciones, lo que hoy nos toca, como les decía, que son las complicaciones crónicas, pueden ver acá en la pantalla la clasificación, ¿verdad?, principal, que es las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Recordar también antes de adentrarnos más en esto, de que esto es de suma importancia porque, como decíamos en la primera clase, a la diabetes le solemos llamar enemigo silencioso. Cierto que hay más de una patología eh, ¿verdad?, que se le pone esa etiqueta, ese rótulo, pero a la diabetes mellitus en particular le cabe muy bien, eh, digamos, esa etiqueta, porque en la mayoría de los casos de pacientes diabéticos, sobre todo con prediabetes, los síntomas no siempre son bien claros o muchas veces se tarda muchos años hasta que aparezcan las manifestaciones más evidentes de estas complicaciones, ¿no? Por eso, de nuevo, eh, volviendo a eso que tocamos en la primera clase de diabetes, la importancia de buscar la diabetes, de hacer el screening, el cribado, como parte de los controles clínicos, de estar siempre pensando en el síndrome metabólico, sobre todo cuando vemos otros factores como obesidad, otras, ¿verdad?, comorbilidades como hipertensión, y nunca olvidar de hacer no solamente una buena historia de la complicación, o sea, del motivo de consulta actual, sino que siempre hacer un recuento de datos también de algunos factores familiares. Entonces, en algunos casos más que en otros, siempre sospechar e ir a buscar. Entonces, antes ya decíamos en la primera clase de las manifestaciones evidentes de la diabetes, ya años antes, en la mayoría de los casos ya hay indicios de hiperglucemia en el cuerpo que se puede detectar a través de esos métodos de diagnóstico que también señalábamos, ¿verdad? La glucemia en ayunas, la hemoglobina glicada, el test de tolerancia oral a la glucosa. Recuerden esos. Y bueno, retomando la idea, entonces, es subrayar que la diabetes es un enemigo silencioso porque muchas veces esas 4P no están y recién al cabo de los años aparecen los problemas que se desprenden de esto que están viendo en la pantalla, ¿verdad?, que son las complicaciones crónicas, que se clasifican en microvasculares, donde tenemos la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabéticas, y las complicaciones macrovasculares, como son la cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, estenosis de arteria renal, aneurisma aortoabdominal y otras formas mixtas, ¿verdad?, de las anteriores, y también el pie diabético. Deteniéndonos acá un poquito, por ejemplo, en el primer apartado entre las complicaciones microvasculares, la retinopatía. Eso es
eh, importante de mencionar porque nuestra intervención, nuestra búsqueda y nuestro tratamiento a tiempo puede evitar todas estas complicaciones crónicas al tenerla a nuestro paciente bien controlado, ¿verdad? Con un índice, o sea, con un control glucémico apropiado, ¿verdad? Dentro de nuestros rangos de referencia, ¿verdad? O de aceptabilidad. Ahí otro pequeño paréntesis dentro del paréntesis. Decíamos la otra vez que el límite digamos, de la glucemia normal en ayunas es 100 miligramos por decilitro, que lo patológico, o sea, lo considerado diabetes, es a partir de 126, y el rango de entre medio, recuerden entonces que es glucosa alterada en ayuna, o como algunos le llaman prediabetes, ¿sí? Pero los valores que usamos como de que un paciente diabético está aceptablemente controlado es un poco diferente, ¿verdad? No son, no, eh, cuanto más bajo está mejor, pero muchas veces es difícil lograr en un paciente cuyo metabolismo, ¿no? Cuyo sistema, ya, o sea, cuando la diabetes ya está instaurada, con toda su maquinaria, ¿verdad? Esto que están viendo las complicaciones y todos los efectos que tiene, decimos que la diabetes es una enfermedad que no se cura, que se puede controlar los pacientes que se adhieren al tratamiento y que bueno, que están motivados en cuanto a no solo al tratamiento farmacológico, sino también las intervenciones en estilo de vida, como dieta y actividad física. Entonces, al lograr tener un control glucémico apropiado, entonces, digamos que la vida del paciente diabético puede ser prácticamente igual al del no diabético, pero es una enfermedad que no se cura. ¿Hay alguna discusión? Van a leer en la literatura, ¿verdad? Que hay alguna a veces se discute un poco eso, ¿verdad? De que es incurable porque hay casos de pacientes que después de una cirugía, de eh, ¿cómo se llama? Una cirugía gástrica. Ah, se me fue ahora la palabra, lo que hacen bypass y los anillos. Eh, bariátrica. Bariátrica. Ahí está, gracias, gracias. Cirugía bariátrica, ¿verdad? En algunos casos se vio que pacientes después de ser sometidos a cirugía bariátrica, entonces se ven efectos, o sea, los efectos posteriores como si fuera que ya no tienen esa hiperglucemia, como si fuera que ya no tienen, como si fuera que se curó la diabetes. Entonces, por eso le digo que es discutible, ¿verdad? Hay algunos pero son casos particulares, a grandes rasgos y de nuevo con motivos didácticos. Siempre recordar que la diabetes es una enfermedad crónica que en la mayoría de los casos no se cura, pero que se puede tener un control muy bueno y de esa manera entonces que la expectativa de vida y la calidad de vida del paciente no sea muy diferente al paciente no diabético. Eh, bueno, y cerrando la idea entonces que en el paciente diabético las cifras, o sea, son un poquito menos estrictos, ¿verdad? Se considera el paciente diabético si en ayunas tiene por debajo de 140 es aceptable, sobre todo en los pacientes mayores. Y así también con la cifra de hemoglobina glicada o glicosilada, HbA1c que veíamos el otro día, que decíamos hasta 5,6 y que a partir de 6,4 ya es diabetes. Pero en los pacientes diabéticos crónicos, sobre todo los mayores, como les mencionaba recién, suele ser aceptable que esté por debajo del 7% en cuanto a esa cifra. Bueno, retomando nuestra diapositiva, en cuanto a la retinopatía, ahí hay algo interesante. El otro día hablábamos de la glucotoxicidad, o sea, así como hay una lipotoxicidad y una glucotoxicidad y también mixto, que aparentemente lo mixto es todavía más dañino. Eh, en cuanto a la retina, en cuanto a la parte oftalmológica, recordar que por la vía de los polioles se llama, ¿verdad? A nivel de ojo, bueno, muchas de las estructuras no necesitan de los receptores de glucemia que hay en el resto del cuerpo para darle entrada, digamos que para eh, abrir la compuerta o darle cabida, darle entrada a la glucosa, sino que difunde nomás la glucosa y penetra las estructuras cristalinos, etcétera. Entonces, por eso es que la hiperglucemia, la glucotoxicidad, ¿verdad? Repercute también a nivel de ojo, produciendo que con los años se opaque, ¿verdad? Y haya una pérdida de la agudeza visual y que se deteriore también la retina. Por eso es que parte del control
habitual del paciente con diabetes es también un control oftalmológico, ¿verdad? De fondo de ojo, de retinoscopía, una vez al año. ¿Sí? En cuanto a los controles clínicos rutinarios, también ya aprovecho para mencionar los otros dos en cuanto a la nefropatía, también los cambios, digamos que la afectación que produce la glucotoxicidad sobre la filtración glomerular produce que con el tiempo esto se vuelva deficiente, que entre en fallo, para que haya un deterioro, una disminución en el filtrado glomerular y dando lugar eh, eventualmente a la nefropatía diabética, que recuerden, como decíamos en la primera clase, es la causa número uno, con gran diferencia de insuficiencia renal crónica. O sea que si ustedes hacen una foto estadística, bioestadística de los pacientes actualmente, por ejemplo, que hacen hemodiálisis, van a ver que la gran mayoría de ellos son diabéticos, ¿verdad? Hay otras causas también que pueden desencadenar que pueden llevar a una insuficiencia renal, pero con gran diferencia, subrayando otra vez la importancia de la diabetes para la salud pública, son los pacientes diabéticos los que acaparan ahí el número uno, ¿verdad? El top uno de los dializados. En ese aspecto también le pedimos una vez al año a los pacientes un control de su filtrado, ¿verdad? De su clearance de creatinina, recordarán el concepto, y se le pide una orina de 24 horas. O sea que el paciente tiene que ir juntando a lo largo del día la orina porque los resultados son más fidedignos, ¿verdad? Más que en una prueba simple, ¿verdad? Es la orina de 24 horas para el estudio del clearance de creatinina, la proteinuria, etc. Y en tercer lugar, en cuanto a las complicaciones microvasculares, tenemos la neuropatía, que también una vez al año se recomienda ir a buscar en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Por más de que tengan un buen control, siempre revisar la parte de la sensibilidad y ahí hay algunos test que se pueden realizar, ¿verdad? Algunas pruebas, un examen, una exploración, ¿verdad? Entre ellas, una de las que a mí me gusta mucho porque es bastante sencillo de realizar y está bien estudiado y validado es la prueba del monofilamento. El monofilamento es como un hilito nomás, ¿verdad? Pero que tiene una fuerza de 10 microgramos. Era de 10, no recuerdo nomás ahora la unidad de medida, si es en microgramos, cómo se mide la fuerza, ¿verdad? De un filamento que se empuja contra la... Pero de todas maneras, el paciente descalzo en la camilla, entonces se le va tocando en la planta del pie en diferentes puntos sin que el paciente mire y se le pregunta, ¿verdad? Si siente, ¿dónde siente? Entonces, de esa, una forma bastante sencilla de ir haciendo un mapa de la sensibilidad en el pie y detectar en qué zonas el paciente está sintiendo menos. Entonces, recuerden que así como a nivel de ojo y a nivel de riñón, la glucotoxicidad, es decir, el aumento de la concentración la glucemia elevada de forma crónica en el cuerpo también va deteriorando las estructuras neuronales, ¿verdad? Las terminaciones nerviosas que van perdiendo esa sensibilidad, por eso es que es tan conocido, ¿verdad? Hasta el que no sabe de medicina, está bastante extendido a nivel cultural que el paciente diabético, así como se suele decir que sus heridas no curan nunca. Es muy conocida la imagen del paciente diabético que tiene riesgo de sufrir amputaciones, ¿verdad? O ver a un paciente con un muñón, un paciente amputado, y mucha gente ya sabe o piensa en diabetes. Entonces, eso asociar con la pérdida de la sensibilidad, con la neuropatía diabética. Y recordar entonces, bueno, y aparte del microfilamento hay otros, ¿verdad? Porque eso mide la sensibilidad, digamos, fina. También hay formas de medir la sensibilidad gruesa, la temperatura, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, vibrar, incluso el diapasón se puede usar, hacer vibrar a nivel del pie. eh, y también, como les decía, con temperatura. Entonces, hay diferentes modos y diferentes escalas para asesorarnos de la neuropatía diabética, ¿verdad? A nivel de consultorio. Y después también, por supuesto, las pruebas complementarias que son más sofisticadas, como cuando le pedimos un electromiograma, por ejemplo, de miembros inferiores al paciente diabético para ver si es que hay alguna alteración. Y también solemos pedir, porque recuerden que no solamente a nivel neuropático, sino que a nivel vascular, como entrando en el siguiente apartado de la diapositiva, los macrovasculares,
recordar los macrovasculares, ahí ayuda a memoria todo lo que tenga que ver con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Cardiopatía isquémica, o sea, infartos, arteriopatías periféricas, eh, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Paciente que tiene el famoso signo del mirador de vidriera, ¿verdad? Que tiene una insuficiencia vascular periférica, no tiene una buena irrigación, entonces cada tanto tiene que parar para descansar, se le dice el mirador de vidrieras, ¿verdad? Porque camina unos tantos pasos y tiene que parar. Las enfermedades cerebrovasculares, el estrechamiento de la arteria renal, aneurismas y formas mixtas de las anteriores, y ahí el pie diabético también religando con lo anterior, con los microvasculares, ¿verdad? Porque ahí todo suma, los microvasculares todos van sumando para dar lugar después a esa clínica más florida que son las complicaciones macrovasculares, ¿verdad? Como van a ver ahí, son más evidentes. Arteriopatía isquémica, arteriopatía periférica y todo lo que estamos mencionando. El pie diabético que tiene una mención especial, ¿no? Por su frecuencia y por cómo los anteriores también entran en juego para producir esa entidad nosológica que es el pie diabético. Entonces les decía, electromiografía, por ejemplo, ¿verdad? Para estudiar la neuropatía y también los pacientes que sospechamos no solamente la parte neuropática, ir a buscar también siempre, aparte de la prueba del microfilamento, también lo que hacemos siempre en los pacientes diabéticos es mirar los pulsos, ¿verdad? Los pulsos medios, los pulsos tibiales posteriores, y cuando hay dudas o cuando hay diferencia entre los dos lados, o cuando el pulso es muy débil, entonces aparte de lo que es la parte neuropática, también ir a buscar la parte vascular. Entonces le pedimos, por ejemplo, un eco Doppler de miembros inferiores para ver cómo la parte. Bueno, entonces eso es una mención de la clasificación grande micro y macrovasculares y de los componentes de cada uno de ellos y con algunas menciones interesantes respecto a cada una de ellas como para ayudar también a recordar los conceptos. Y de nuevo, no me pasa la siguiente. Ahí está, las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus van de acuerdo con la intensidad y la duración de la hiperglicemia, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo un paciente diabético diagnosticado hace 2 años que uno que ya lleva con 15 años de diabetes. Y por encima de la duración también la intensidad, ¿verdad? Un paciente, por más que lleve 15 años de diabético, si es un paciente motivado y que siempre mantuvo sus índices más o menos dentro o cerca del rango de referencia, siempre va a tener menos clínica o menos complicaciones, o va a ser menos evidente que en el paciente con mal control, los pacientes que no salían del tratamiento, que siempre están con una hiperglucemia marcada, porque eso obviamente lo fácil de intuir más rápido va a ser el deterioro sobre las diferentes estructuras que mencionamos antes. Y bueno, y la asociación con otros factores de riesgo como la hipertensión, las alteraciones de los lípidos, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo. Y con respecto a las complicaciones crónicas, en cuanto al tipo de afectación, ahí compara con la estructura afectada, ¿verdad? En la macrovascular hablamos de las coronarias, a nivel cerebrovascular, la vasculatura periférica que mencionábamos recién con ejemplos. Y bueno, esto ya repite con. Bueno, por acá lo interesante es que pasa el concepto de pie diabético a microvascular. También estoy bastante de acuerdo con eso. Eso del pie diabético es bastante mixto. En cuanto a la retinopatía diabética, los factores que predicen su empeoramiento, de nuevo, la duración de la diabetes, el nivel de control, ¿verdad? Los niveles, la severidad de la retinopatía, eso es medio como que redundante. La elevación de la presión arterial también eso sí es un factor muy importante en el empeoramiento de la retinopatía diabética, ahora sí, aparte es hipertenso. Y como ya mencionábamos el concepto, ahora cuando aparte de la glucotoxicidad, los lípidos también son un problema, entonces eso empeora. Eh, y también otro factor de empeoramiento en el subgrupo de los diabéticos tipo 1, el embarazo, ¿verdad? Entonces durante el embarazo, normalmente luego también se suele mencionar que algunas pacientes con otras afecciones oftalmológicas, se dice que durante el embarazo a veces empeoran un poquitito. Y bueno, y en la misma línea, entonces, durante el embarazo, sobre todo en las diabéticas tipo 1, va a haber empeoramiento de su retinopatía de base.
En cuanto a las fases de la retinopatía diabética, pueden ver ahí que son no proliferativa, preproliferativa, hay ahí como un grado intermedio entre la no proliferativa y la proliferativa, donde hay características mixtas, ¿verdad? De los otros dos grupos. La no proliferativa, entonces hablamos de microneurismas, hemorragias, exudados duros y edema, pero sin que todavía haya proliferación de esa fibrina, ¿verdad? De ese tejido, como dice ahí abajo, tejido fibroso, que también luego ya desemboca en puede llevar a un desprendimiento de retina y un edema macular, pero más marcado. ¿Sí? Y el intermedio, la preproliferativa, con sus exudados venosos, algunas anormalidades venosas, anormalidades arteriales, anormalidades capilares y también el edema que va creciendo. Es una, es una buena práctica clínica y que yo creo que se está perdiendo mucho también. Es que el médico generalista, ya sea el internista o el médico de familia, también haga fondo de ojo. Cierto que no es tan sofisticado y no arroja tantos datos como la retinoscopía más precisa y con las máquinas específicas de los oftalmólogos, pero es una buena práctica clínica para poder orientar mejor al paciente y tomar decisiones. Bueno, tratamiento no hace falta que nos detengamos, se van a ver mejor en años posteriores. En cuanto a los controles clínicos, la periodicidad de los exámenes oculares, ¿verdad? Generalmente cuando el paciente está bien tratado, ¿verdad? Está dentro de rango normal o cercano, entonces los exámenes son anuales. Eh, Hay algunas situaciones especiales, como cuando hay mal control glucémico, entonces se le puede, o sintomatología específica como pérdida de agudeza visual, visión borrosa, etcétera. O durante el embarazo en el que se pueden pedir estos controles de forma más frecuente. Ahora saltamos de ojo a riñón. Ya mencionábamos que es la principal causa de insuficiencia renal. La primera evidencia es la aparición de microalbuminuria, ¿sí? Por eso, de nuevo, igual que la glucemia, HbA1c, etcétera, importante los controles de rutina, ¿verdad? Donde solemos pedir también una orina simple, y donde muchas veces da la cara alguno de estos, ¿verdad? Como pérdida de proteínas en orina, a veces aparición de glucosa en orina, ¿verdad? Glucosuria, etcétera. Puede evolucionar desde micro a una proteinuria franca y hasta la insuficiencia renal terminal. Se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Acá se dispara todavía más. En la primera clase es importante ese concepto, ¿verdad? De que el paciente diabético tiene por lo menos dos veces más chances de sufrir cualquier tipo de evento cardiovascular que el no diabético, ¿verdad? Incluso el paciente no diabético porque sea hipertenso, disglicémico, fumador, obeso, pero al comparar con el diabético, siempre el diabético entonces duplica o triplica las chances de tener algún evento, un evento de estos, ¿verdad? Cardiovasculares, cerebrovasculares. Y si se asocia a insuficiencia renal, todavía más. El beneficio de tratar es más eficaz cuanto más precoz sea el diagnóstico y tratamiento. Muchos de estos efectos deleterios sobre los glomérulos son irreversibles. Entonces, cuanto antes hagamos el diagnóstico y una intervención precoz, mejor en cuanto al resultado. Eh, Acá están los diferentes estadios de la nefropatía diabética. Como ven, se clasifica del 1 al 5, con el tipo de afectación variando entre una hipertrofia renal con hiperfiltración, hasta cuando ya hay una, ¿verdad? Sin signos clínicos, hasta cuando se vuelve primero subclínico, después cuando ya hay evidencias clínicas, ¿sí? Y hay un aumento del espesor de la membrana basal glomerular. En el estadio 3, la nefropatía eh, ya es incipiente, ya se observa la microalbuminuria, se puede empezar a observar un aumento de la presión arterial y una disminución del filtrado glomerular. En el estadio 4 y 5 es lo mismo, pero que se va intensificando. En el 4 ya no es incipiente, sino que ya hay una nefropatía bien establecida, aumenta la proteinuria, ya hay una hipertensión franca y un descenso progresivo sigue el descenso del filtrado. Y hasta llegar al estadio 5, que es la insuficiencia renal terminal, donde ya hay persistentemente una proteinuria, la creatinina ya se mantiene disparado siempre, ¿verdad? Por la incapacidad de filtrarlo adecuadamente. De nuevo la hipertensión, la retinopatía, a veces hasta afectación cardiovascular y es cuando el paciente ya necesita de diálisis, puede hacer el trabajo solo. Eh,
En cuanto a los niveles de excreción urinaria de albúmina, ahí ven los números, ¿sí? Esto les seguro que le va a remontar a fisiopato. Y las diferentes fórmulas que tenemos, sobre todo usan los nefrólogos para calcular la tasa de filtrado glomerular, entre ellas la fórmula de Cockcroft. Tratamiento de nuevo, de esto nos salvamos por este año. Pasamos entonces primero ojo a riñón y ahora a los nervios. Y recordar que en cuanto a las manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética, podemos dividir en forma somática y la forma autonómica. En cuanto a la somática, se pueden subdividir otra vez en simétrica o multifocales. ¿Sí? Simétrica o polineuropática. Simétrica, entonces, ¿verdad? No hace falta, esto es medio que ya se entiende, ya cae de maduro, pero de todas maneras, recordar que cuando hablamos de simétrico decimos entonces que de forma bilateral, o sea que hay una afectación que es bilateral, ¿verdad? No, no es necesariamente así en todos los casos, pero más frecuentemente entonces como es una enfermedad sistémica que suele afectar al organismo de forma global, ¿verdad? No es como cuando hay un trombo, hay una afectación en un lado. Muchas veces la manifestación es somática y simétrica, ¿sí? Hay una afectación sensitivo-motora, hay una afectación aguda, también dolorosa, y hay una manifestación motora proximal simétrica. Acá en cuanto a este apartado, ¿verdad? Si bien todavía no nos compete hablar de tratamiento, mencionar que en las últimas décadas, ¿verdad? Hay más fármacos que para tratar de paliar lo que son estas manifestaciones neuropáticas de la diabetes. Bueno, focales y multifocales, donde están las mononeuropatías y que pueden ser proximales y asimétricas. Eh, En cuanto a las autonómicas, puede haber afectación del sistema gastrointestinal, genitourinario, cardiovascular, perdón, sudomotor y endocrino. Y para que vean lo extenso, o sea, el abanico de afectación de la neuropatía. Y de nuevo, subrayando que una de esas manifestaciones más evidentes se ve en el pie diabético, ¿verdad? Porque es donde entran todos esos factores a tallar, ¿verdad? La parte vascular, la parte neuropática, ¿verdad? Microvascular, perdón, en el que se pierde la irrigación, se pierde la sensibilidad. El paciente diabético, eh, como mencionamos, que tiene una menor umbral de sensitivo, está alterado, entonces muchas veces puede sufrir heridas y no darse cuenta, ¿verdad? Eso ya más allá de esa primera fase que veíamos recién, donde puede haber un dolor, porque eso es cierto también, ¿verdad? Decimos que el paciente ya tiene la sensibilidad afectada, pero muchas veces antes de llegar a eso se pasa por una fase en la que hay bastante dolor, ¿verdad? El paciente se queja de dolor en el pie o dolor de una zona, como decíamos recién, que no siempre, pero puede ser simétrico. ¿Sí? Eh, bueno, y cerrando esa idea, que el paciente diabético como no siente, tiene estas alteraciones, no siente bien, muchas veces se puede complicar esa herida que inicialmente pudo haber sido bastante leve, sencillo de tratar o curar, pero que se complica, se infecta, se expande, termina comprometiendo huesos, termina gangrenándose los tejidos blandos y todo entonces digamos, la seguidilla de eventos que dan lugar a la isquemia, a la necrosis, ¿verdad? Y a las amputaciones tan temidas, ¿verdad? De miembros inferiores en los pacientes diabéticos. Con respecto a las complicaciones macrovasculares, de nuevo, ya dije esto como 5 veces, pero no me canso de repetir que el paciente diabético tiene mayores chances, por lo menos duplicadas las chances del no diabético de sufrir complicaciones cardiocerebrovasculares. Existe afectación de origen arteriosclerótico, también mencionamos en la primera clase, de los vasos de mediano y gran calibre. Suele ser de inicio más precoz, con una gravedad y extensión mayores. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad. Recuerden ahí, no solamente, también mencionábamos en la primera clase, no solamente el lugar que ocupa la diabetes en el top 10 de mortalidad directamente, sino también sus tentáculos, ¿verdad? Y sus
su responsabilidad y su coautoría, digamos, en los otros, cuando se menciona, ¿verdad?, causas cardiovasculares, cerebrovasculares, que están ahí como clasificados como diferentes, son otros, bueno, y son otros diagnósticos, pero detrás de eso muchas veces el paciente infartado también era diabético, ¿verdad? A eso me refiero con no solamente donde se le menciona, sino que su responsabilidad también en los otros del top 10. Aumenta cuando se asocian otros factores de riesgo, en especial los otros, ¿verdad? Los otros componentes del síndrome metabólico, que ya mencionamos varias veces. La presencia de microalbuminuria o de proteinuria franca es un importante factor predictor de padecer enfermedad cardiovascular y de mortalidad total. En cuanto a eso, un estudio interesante que hicimos una vez en IPS era para comparar eh, o para ver el estado metabólico de los pacientes, bueno, en relación a a su diabetes y los años de evolución, la calidad de sus arterias carotidias y la relación que tiene la arteria carotidia, el calibre que tiene la íntima media carotidia con las coronarias, ¿verdad? Que también es una forma indirecta, como menciona acá al final, de medir y de predecir la enfermedad cardiovascular y la mortalidad en los pacientes. La prevención primaria dentro de la diabetes es fundamental, fundamental, y por más que la diabetes es uno de esos campos donde hubo muchos avances en las últimas décadas, la diabetología está muy activa desde el punto de vista de investigación y descubrimientos y lanzamientos, ¿verdad? Es una rama de la medicina donde siempre hay, en los últimos años, siempre hay novedades, siempre hay mucho movimiento, hay moléculas nuevas, sofisticadas. Eh, Hubo muy buenas noticias en cuanto a eso en los últimos 5 o 10 años sobre diferentes grupos, ¿verdad? Como la SGLT2, bueno, que más adelante van a estudiar, pero a lo que voy, no quiero quedarme ahí mucho, a lo que voy es que a pesar de los avances y a pesar de las nuevas moléculas, en la diabetes es demasiado importante que el abordaje sea no a posteriori cuando ya tenemos la enfermedad florida, que es lo que siempre hacemos, no siempre, pero en la que muchas veces llegamos tarde y siempre, muchas veces como médicos estamos, pero no, no tendría que ser siempre, decir siempre, no ser tan absolutista, pero muchas veces, la mayoría de las veces, llegamos tarde cuando la enfermedad ya está establecida y estamos tratando de paliar o de poner parches, ¿verdad? La mejor forma de abordar un problema tan grande e importante como la diabetes es desde el punto de vista macro, ¿verdad? Sociopolítico, el empoderamiento de la gente y ¿verdad?, y de los pacientes, de cómo autogestionar su estilo de vida, cuáles son los hábitos saludables, ¿verdad? Que idiosincráticamente en nuestro país nos falta bastante en este sentido. La gente que come sano, que come bien, eh, y son menos y está asociado a mejor conocimiento, ¿verdad?, a un, digamos, nivel cultural más elevado, nivel adquisitivo, ¿verdad? Porque desde el consultorio muchas veces no es fácil para nosotros decirle al paciente, tenés que cuidarte con tu forma de comer, lo que ha demostrado que es superior es la dieta mediterránea, pero muchas veces, en la mayoría de los casos en nuestro país, no es muy realista decirle a nuestro paciente que tiene que aumentar su consumo de aceite de oliva o de nueces o de mariscos, ¿verdad? Siendo que eso o no tenemos o es carísimo. Entonces algunos pueden, incluso dentro de los que pueden, falta mucha educación, ¿verdad? Y eso también sabemos que no es necesariamente así. Con un buen estudio nutricional del mercado, se le puede ofrecer al paciente y a la gente en general colectivamente alternativas saludables, aceptables desde el punto de vista cultural y accesibles también desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Pero esos son ramas dentro de la medicina en general y de la diabetes en particular que lastimosamente no se suele hacer tanto hincapié, ¿verdad?, como se debiera, aunque está cada vez más de moda lo que es fit, etcétera, ¿verdad? Muchas veces está mal enfocado y, y a pesar de esos avances que dentro de lo que se puede se festeja, se aplaude y se le da la bienvenida, todavía queda demasiado por hacer en cuanto a este punto. La prevención primaria, entonces, mi intención nomás es siempre resaltar
lo que es la parte de educación, el tiempo que perdemos con los pacientes o con nuestras familias o con nuestros amigos en enseñar cuáles son los buenos hábitos, eso nunca está de más, ¿verdad? Y nunca es un tiempo mal invertido, ¿verdad? A pesar de los apuros y de las presiones que recibimos desde el punto de vista asistencial por ver pacientes cada 10 minutos, etcétera. Entonces, esto nada más entre paréntesis. La medicina también siempre tiene mucho de arte y no solamente de ciencia. Y acá es donde muchas veces se refleja también la buena práctica del profesional. No ir solamente a la última molécula y pedir la mega, super, ultra linda tomografía, sino que también saber perder, perder entre comillas, ¿verdad? Un poquito de tiempo acá a hablar de promoción de salud, cambio de estilo de vida, ¿verdad? Mantenimiento, un buen control glucémico, etcétera. Y acá más luego todavía me alegra poder atormentarle a ustedes con este discurso, porque como no podemos, todavía no nos compete lo entrar en la parte de tratamiento, entonces sí les puedo eh, quedarme un poco en lo que es promoción de la salud y prevención primaria. Después ya van a tener tiempo de ir entrando en lo que son los fármacos particulares. Pero sí, ya hacer una mención que esto también es algo que es bastante extendido y que ya se sabe casi culturalmente. En la diabetes tipo 2 con respecto al tratamiento, aparte de los antidiabéticos orales, también está la insulinoterapia, en el que a veces terminamos recurriendo a eso cuando los antidiabéticos orales no son suficientes. Y bueno, y eso ya tiene que ver con la prevención secundaria, el tratamiento de la enfermedad cuando ya está establecida. Igual siempre hay que insistir sobre lo que ya se mencionó antes en cuanto a prevención primaria, pero ahí ya entramos en tratamiento intensivo para reducir los niveles de azúcar, también de colesterol, como dice acá. Algo que creo que todavía no mencionamos y que es bastante habitual encontrar en la práctica clínica es que en el paciente que tiene la glucemia alterada, muchas veces la acompaña también los triglicéridos, en particular, ¿verdad? Más que el colesterol. Muchas veces al tratar al paciente de su hiperglucemia se logra mejorar también la hipertrigliceridemia sin necesidad de incidir demasiado desde el punto de vista terapéutico. O sea, lo que me refiero es dar pastillas para triglicéridos, por ejemplo. Con respecto a la cardiopatía isquémica, ya mencionamos riesgos básicos de superior de padecer cardiopatía isquémica en los diabéticos. Las formas clínicas pueden ser ANGOR, ¿verdad? O sea, angina o infarto agudo de miocardio. En cuanto acá, esto es importante, a veces de forma indolora. Eso creo que no mencionamos en la primera clase, o al menos no recuerdo, pero algo que siempre les van a recordar también más adelante en semiología o en clínica médica, que al valorar, por ejemplo, una urgencia como un dolor torácico, algo que siempre hay que recordar es que justamente por esas complicaciones microvasculares como la neuropatía, etcétera, muchas veces el paciente diabético tiene la sensibilidad alterada y a diferencia del no diabético, un infarto que se suele describir como un dolor muy intenso, incluso la típica descripción de sensación de muerte inminente. Muchas veces el paciente diabético es la excepción. El paciente diabético muchas veces no siente ese dolor tan intenso y agudo a nivel retroesternal, a nivel centro torácico. Muchas veces se manifiesta como un dolor epigástrico, una epigastralgia, un dolor en la boca del estómago. Muchas veces se confunde en el paciente diabético un infarto con una gastritis. ¿Verdad? Por eso es que siempre también esto hay que pensar y sospechar. Tenemos un paciente que está diaforético, ¿verdad? O sea, muy sudoroso, con vegetatismos, eh, y aunque no refiere al típico dolor torácico opresivo con irradiación a cuello o a brazo izquierdo y tiene una epigastralgia, entonces, ojo, ¿verdad? Puede ser que sea un paciente diabético con un infarto. Hay mayor riesgo de shock cardiogénico también e insuficiencia cardíaca. La cardiopatía isquémica silente es más frecuente, se aconseja la realización anual del electrocardiograma también como parte del control y la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la prevención de la cardiopatía isquémica, las mismas medidas generales, intervenciones de estilo de vida que ya hablamos largo anteriormente, recordar de hacer como siempre un buen interrogatorio para que no se nos escape una realización que decíamos recién, periódico de electrocardiograma, sobre todo en los mal controlados. Eh, en los dolores precordiales o dificultades respiratorias que no se sabe bien la causa, que no se ve nada en un electro, por ejemplo,
pensar y pedir una prueba de esfuerzo, una ergometría, o pedirle un Holter, que es una observación de 24 horas de la actividad eléctrica del corazón en el paciente. En el diabéticos tipo 2 sin antecedentes de infarto está indicado tratar la misma intensidad que en pacientes no diabéticos. La terapia hipolipemiante ha demostrado su eficacia en pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica. O sea que siempre es importante tratar las dislipidemias, pero todavía, o sea, no es que es más importante, pero está mejor demostrado y está bien estudiado el beneficio de tratar la dislipidemia en los pacientes que aparte de tener diabetes también son cardiópatas. Más de tratamiento, abstención de tabaco, control de los otros factores aparte de la glucemia como la presión arterial, la dislipidemia que ya mencionamos, actividad física, dieta, otras medidas que es, bueno, esto es tratamiento, ahí no nos dijimos que no nos íbamos a quedar. La arteriopatía periférica, ya habíamos mencionado la claudicación intermitente, que hay dolor con la deambulación, que suele ser menos de 100 metros. Puede haber dolor en reposo, también ya habíamos mencionado. Y es frecuente que cuando ya hay dolor no solamente haya una arteriopatía, o sea, que la afectación no sea solo vascular, sino que también neuropática. Cuando el predominio de la enfermedad, eso es cuando a veces en el paciente con pie diabético se pasean ahí el traumatólogo, el cirujano vascular, etcétera, ¿verdad? Están viendo si es que es de índole vascular ¿verdad? O neuropático, ¿verdad? Cuando hay predominio del componente isquémico, como no llega a la irrigación, entonces el pie va a estar frío, va a doler más al elevar, va a estar pálido, y no se va a sentir bien los pulsos medios y tibiales posteriores. Cuando el predominio es neurológico, entonces no hay eso, ¿verdad? El problema no es la irrigación, sino que el pie puede estar caliente. Llama más la intención la insensibilidad, ¿verdad? Recordar de nuevo nuestra prueba del monofilamento, y a veces ya hay un poco de edema, ¿verdad? O subedema a nivel maleolar. Y gangrena seca, que es un tipo particular ¿verdad? De gangrena que eh, suele ser en el primer dedo del pie, que se ulcera y ¿verdad? No suele tener las características de la otra gangrena en cuanto a pus, al hedor, ¿verdad? A las molestias. Es un tipo particular de gangrena. Eh, bueno, prevención es similar y tratamiento, entonces no nos detenemos. Criterios y enfermedad cerebrovascular, similar también a lo cardiovascular. Se duplican las frecuencias en los diabéticos. Cuando hay más factores de riesgo, como los otros componentes del síndrome metabólico, entonces más riesgos y entre ellos el más importante es la hipertensión arterial. La mortalidad por ictus puede alcanzar 50 por la mitad de los casos, ¿verdad? Que tengan ictus, entonces terminan siendo mortales. Es como siempre, como mencionamos varias veces, esencial un buen control de factores de riesgo, en especial la presión arterial. Y en cuanto a la exploración, también una buena práctica clínica que yo creo que se va perdiendo también es la ocultación carotidia. Eso van a ver más adelante cuando hagan semiología, que es una exploración, como les digo, que ya se hace menos, pues ya demasiado nos apoyamos en las pruebas complementarias, pero también hay lo que se llama la ocultación carotidia, disculpen, en el que se le pide al paciente para que ataje la respiración para que no, porque se oculta el cuello y un ratito, ¿verdad? Y se trata de ocultar si hay soplos a nivel carotidio, ¿verdad? Que estaría traduciendo ahí una obstrucción, una resistencia al flujo. Estos pueden ser tratados con antiagregantes, pero en eso no nos detenemos. Lo mismo con estenosis, ¿verdad? Acá más que entrar en cada uno, porque en cuanto a los antecedentes, el tratamiento ya decimos que no importa, pero en cuanto a los antecedentes son similares, pero más que nada ir mencionando las complicaciones macrovasculares. ¿Verdad? Entonces, sobre todo acá los títulos, ¿verdad? La estenosis arterial renal, aneurisma de aorta abdominal, ¿verdad? Que son también más prevalentes entre los diabéticos. Y hay que sospechar de estenosis de arteria renal cuando ya los signos clínicos, signos y síntomas nos hablan por ejemplo, retención de líquidos, ¿verdad? A nivel malolar, para la ocultación también de soplos abdominales. Esto es bastante raro, pero cuando hay es muy sugerente. ¿Sí? Y ante una hipertensión grave
y también sospechar ante una hipertensión grave de rápida evolución para tratarlo antes posible. En cuanto a pruebas complementarias acá, pensar siempre en una ecografía para confirmar el diagnóstico, ver el tamaño, por si hay que hacer algún otro tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Y bueno, en cuanto a las formas mixtas, ahí tenemos el pie diabético, que también lastimosamente es un diagnóstico, es una realidad muy frecuente, ¿sí? También hay una base neuropática, como ya mencionábamos, con el ejemplo del paciente, ¿verdad?, que va perdiendo la sensibilidad y que se lastima el pie con el mueble y no siente y tiene la herida que se va complicando. Ahí también hacer un pequeño paréntesis, pero aunque no nos compete mucho ahora lo que es tratamiento, pero siempre al paciente diabético se le recomienda cuidar mucho los pies, para siempre observar, siempre mirar, tener mucho cuidado con las uñas, cortar las uñas de forma recta, no de forma arqueada para disminuir las chances de uñas encarnadas. Siempre en el consultorio se dice que siempre hay que mirar los pies al paciente diabético por si haya, aunque sea hongos, cualquier lesión dermatológica que se pueda intervenir de forma temprana. Recomendarle que si se va a comprar el calzado que tiene que tener una base cómoda, que se tiene que comprar a la tarde, aunque parece loco, uno piensa por qué y bueno, pero sí tiene un fondo, ¿verdad? El paciente con diabetes hay que, porque recuerden que muchas también tienen edemas maleolares, ¿verdad? Hinchazón de pies sobre todo, y sabemos que el hinchazón del miembro inferior, el edema maleolar, va exacerbándose a lo largo del día con la bipedestación, con la actividad física, etcétera. Entonces, normalmente uno tiene los pies más hinchados a la tarde. Entonces, por eso es que se recomienda comprarse los zapatos a la tardecita y no a la mañana, porque si te compras el zapato a la mañana, probablemente a la tardecita ya te apriete y te pueda dar problemas. Bueno, y así hay varias, ¿verdad? Usar la media al revés para que la costura no esté en contacto con la piel y bueno, etcétera. Eh, el desencadenante, como decíamos, nuestro ejemplo suele ser el traumático, causando lesión y ulceración del pie, que se complica, o sea, que se ve también empeorado por la falta de sensibilidad, etcétera. Y aparte de que la propia diabetes ya es como un factor el cuerpo ya está como en un estado de proinflamación, ¿verdad? Entonces más fácilmente se inflama, se infecta, etcétera. Entonces, neuropatía periférica, más insuficiencia vascular, más alteración de la respuesta a la infección. Entonces, hay una vulnerabilidad excepcional a los problemas en los pies. Es una de las principales causas de amputación no traumática. Se estima una prevalencia del 2% de amputaciones en diabéticos y una incidencia de úlceras del 6%. Y el pie diabético aumenta el riesgo de desarrollar perdón, hay un aumento del riesgo de desarrollar úlceras en los diabéticos. Evolución superior después de los 10 años del diagnóstico, hay más riesgo en los pacientes varones y no hace falta más ni mencionar que, por supuesto, el que tiene mal control metabólico y cuando hay otras complicaciones cardiovasculares, oculares o renales. Estas son diferentes, una de las formas de clasificación del pie diabético, que divide grado 1 al 5, dependiendo si es que no hay lesión, si hay ya una úlcera pero es superficial, no está infectada, digamos, no se extiende a planos más profundos, grado 2 cuando la úlcera ya sí ya compromete más hasta el tejido celular subcutáneo, afecta tendones, ligamentos, pero sin absceso y sin llegar a huesos, ¿verdad? 3 cuando la úlcera es profunda, pero también ya hay una flogosis, ¿verdad? Ya hay una infección de las partes blandas alrededor, una celulitis, acumulación de pus como absceso o afectación de hueso. Grado 4 cuando ya hay una gangrena, o sea, cuando ya hay muerte de tejido, cuando ya hay necrosis, que puede ser en el talón o a veces en los dedos, en las zonas distales del pie, en las zonas acras. Y grado 5 cuando la gangrena ya es extensa. Los factores de riesgo tienen mayor riesgo los fumadores, como decíamos recién, los diabéticos de larga evolución, cuando no se trata, cuando no está bien controlado, cuando hay otras complicaciones, cuando hay falencias en cuanto a los cuidados, ¿verdad? Higiene, por ejemplo, o pacientes que pertenecen a estratos sociales vulnerables, como cuando hay pacientes que viven solos, ancianos, que no están bien cuidados, personas aisladas, bajo estatus social sería, ¿verdad? Esa vulnerabilidad relacionada también a, a las franjas de la sociedad que pertenecen, los más desfavorecidos en cuanto a la parte económica.
cuanto a la prevención, como siempre es importantísimo ir a buscar, como decíamos recién, siempre mirar el pie a los pacientes diabéticos, buscar los pulsos, buscar el monofilamento, aunque sea una vez cada 6 meses, recomendar sobre el calzado que ya mencionamos y visitas regulares al podólogo, sobre todo los que ya tienen algún antecedente, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? Desde juanetes hasta callos, uñas encarnadas, infecciones micóticas, etcétera. Porque todos estos pueden contribuir a la complicación del pie diabético, como la hiperkeratosis, ¿verdad? O las grietas, cuando hay deformidades como el juanete, y por supuesto cuando ya hay heridas, cuando ya hay úlceras, ya sea por el calzado, por el traumático, etcétera. Importante el reposo absoluto del pie lesionado, las curas, eh, y ir descartando de que no hayan sobreinfecciones. Con respecto a las úlceras profundas, ¿verdad? Bueno, estos tratamientos que no nos quedan, de derivación tampoco. Bueno, y hasta acá llegamos, chicas y chicos. No sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre nuestro tema de hoy. Recuerden también si, aunque no tengan alguna pregunta ahora, si después cuando hacen sus lecturas durante el estudio surge eh, cualquier cuestionamiento, entonces pueden igual contactarnos ya sea a través del correo de la cátedra o a través de nuestros celulares. Les Doctor, agradezco. Sí, es sobre tromboembolismo. El gol estándar entonces sigue siendo la angiografía, pero el método de elección es la angiotomografía, ¿verdad? exacto. Ah, bueno, ya. Correcto, Belén. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por estar ahí y por escucharnos. Profe, Y bueno, sí, esta clase entra para el parcial del viernes, ¿verdad? sí. Ok, gracias. Dale, que estén bien, a las órdenes siempre. Que tengan, que les vaya bien en los exámenes. Chao, chao. Gracias, profe.